Decíamos que la Biblia reconoce que ningún ser humano nace en el vacío. Ningún ser humano surge de la nada. Que pertenecemos a un tejido llamado familia. Y tenemos que aceptar con todo respeto que ninguno de nosotros escogimos a nuestros padres. Nuestros padres tampoco escogieron a sus padres. Y a nuestros hijos nadie les preguntó si nos querían a nosotros por padres. En medio de esta realidad indiscutible, hay algo que se transmite de una generación a otra. Y aunque yo me cambie el apellido de mi padre, y aunque yo decida no volver a saber de mi padre nunca más, me mudé, vine a una nueva ciudad, a un nuevo país, y vida nueva, y yo quise o quiero borrar mis raíces. La Biblia nos dice algo aquí, y es: ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. La Biblia no te está diciendo, y no me está diciendo a mí, si nos gustó la herencia que nos dieron. Y no estamos hablando de la finca que todavía está en pleito. No estamos hablando de los terrenos que todavía están en disputa. Estamos hablando de una herencia que pesa más que todos los terrenos. Porque, y subraya esto, no importa con quién tú termines tu vida, a la par de quién tú termines tu vida, tú vas a llevar tu maleta invisible con esa persona. No importa. Lo precioso del Evangelio es que el Evangelio nos ayuda a reconciliarnos con nuestra propia historia. Porque mientras tú no te lleves bien con tu pasado, no te vas a llevar bien contigo en el presente ni con nadie a la par tuya. Porque tu corazón está, diríamos en nuestro Spanglish aquí, está liqueando. Y lleva muchos años en que tu corazón va perdiendo vigor y fortaleza. Pero tú has llegado aquí en esta hora porque Dios tiene para ti un mejor futuro. Amén. Porque Dios para ti tiene un cambio, un turn around, decimos. Y el pasaje bíblico enseña esa preciosa verdad. Dice que Dios ha hecho algo para salvarnos. Él pagó un rescate. Porque Él sabe que esa herencia de nuestros antepasados nos ha venido haciendo daño, nos ha venido perjudicando de muchas maneras. Porque a veces yo podría estarle hablando a una persona que se mira a sí misma y dice: me parezco a mi mamá en su forma de ser y aborrezco mi manera de ser. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Caer en la desesperación, salir corriendo, ir a experimentar de todo en la vida. Pero ayer decíamos algo que hay que reconocer, y es que nuestros padres, nosotros somos víctimas de víctimas. Nuestros padres hicieron lo mejor que ellos pudieron con nosotros. Yo no sé si alguna vez tú te has sentado a hablar con tu mamá o tu papá y preguntarles acerca de su infancia. Porque saben, ellos también tienen a una criatura que llora por dentro de ellos. ¿Alguna vez le has preguntado a tu madre
si le encantaría tener una muñeca como una niña de 12 años otra vez. Porque tú y yo tal vez no sabemos que de niña las muñecas iban para el vecindario, porque los padres de la niña vecina sí tenían posibilidades. Pero tu mamá, que era una niña, las miraba pasar, y quizás lo que ella hacía era envolver calcetines y imaginarse que era una muñeca lo que tenía en sus brazos. Cuando nosotros venimos al Evangelio nos damos cuenta que Dios cree en la restauración plena del ser humano. Porque mientras el corazón no esté restaurado, las relaciones no van a ser restauradas. Mientras tú y yo no entremos en ese proceso de recuperación de nuestro propio corazón, no vamos a ser felices, ni solos, ni acompañados, ni divorciados, ni viudos, de ninguna forma. Así que haría bien dejar de culpar a la pareja. Es que no soy feliz por la mujer o por el hombre que escogí. Es que no sería feliz ni siquiera solo. De paso, tú te casaste con un ser humano y ya te diste cuenta que ella no era divina, que él no es divino. Y ese ser humano de niño, en lugar de aceptación, recibió rechazo. En lugar de aprobación, recibió descalificación. Porque él tenía varios hermanos. Y había un hermano de él a quien las hermanas le daban más cariño. Y le decían a los hermanos o el hermano aquel, que él era el guapo, el bien parecido, y hubo uno que no recibió la aprobación que él necesitaba de niño. Y no solamente esa herencia de los padres, sino la herencia del entorno familiar. Sin embargo, cuando fue a la escuela, con esas carencias, él no escuchaba afirmación, porque él no era brillante en matemáticas, pero sí era brillante en dibujos, en el arte. Pero por no ser brillante en matemáticas o en español o en historia, él no recibía afirmación. Y como eran tantos los hermanitos en la casa, si acaso había tiempo para cada uno, así que tampoco hubo atención. De alguna manera, probablemente tu infancia fue como la de un gatito o un animalito silvestre, donde el lema de la sobrevivencia es sálvese quien pueda. Quizá yo le estoy hablando a alguien que de niño a sus hermanos les daban las mejores camas y a ti te mandaban a dormir donde había una tabla y ponían una sábana encima. Y en lugar de afecto, desamor. Entonces, ¿qué pasa? Vienes y conoces a una persona y tú te aferras de esa relación. Pero esa persona también viene con sus líquidos vacíos, no viene con sus líquidos llenos. Nadie anda con los líquidos llenos. Pero la ansiedad es tal que se propone a ver quién consume lo poco que le queda al otro. Y en cuestión de 18 meses dice, esto se murió. Aquí no hay encanto. Parecía un buen hombre, parecía una buena mujer, pero esto desapareció. Esto fue una alucinación emocional la que tuve. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres terminan haciéndote lo mismo. Pero otra vez, mientras tú no te reconcilies con tu historia, y eso se hace viendo tu historia como Dios la ve, y eso se hace aprendiendo a amarte como Dios te ama. Si eso no ocurre, te va a acompañar una ansiedad, un dolor
Y una persona que no admite sus heridas terminará hiriendo a las personas que más aman. Ahora, quiero que tú y yo nos comprendamos. No quiere decir que tu vida no sirve, no quiere decir que tu vida no vale la pena, no quiere decir que ya todo está, no hay esperanza. No quiere decir eso. No nos vayamos a ese pensamiento lóbrego y que nos avienta, que nos deja a un paso de caer en el abismo. No. Porque el Evangelio nos está diciendo que Dios reconoce que hay algo que pasó en el corazón humano. Ayer les decíamos que aquí en esta palabra nosotros leemos la palabra vacía, vida vacía. El apóstol Pedro, que escribió esta partecita de la Biblia, él usa la palabra matallas, casi que suena como diría un niño, matala, y se refiere a la vida de alguien que tiene un vacío tan profundo que no le encuentra sentido a su vida. Y esa es la herencia que recibimos de nuestros antepasados. Porque una persona que tiene estas carencias, y todas las tenemos, llega un momento en que se angustia, se desespera. Necesito sentirme amada, dice la persona, necesito sentirme completa. ¿Cómo? Completa. Y a veces lo que hace el ser humano es buscar a otro ser humano para sentirse completo. Y a la vuelta de los años te das cuenta que la persona a quien escogiste para sentirte completo tiene sus propias deudas, arrastra sus propias crisis. Y a esta altura del juego de la vida ya te diste cuenta que, y ayer lo decíamos, que las personas son normales hasta que nos acercamos a ellas. Hasta que conocemos a las personas nos damos cuenta que no eran tan normales como aparentaban. Lo precioso del Evangelio es que aprendemos a vernos como Dios nos ve, sin aventarnos palo ni piedra el uno al otro. Porque todos hemos sido mutilados. Y al vernos mutilados, nuestras manos no están completas para aventarnos piedras los unos a los otros. Y yo quiero decirles que yo miro a esta iglesia como un epicentro para atraer personas que se sienten destrozadas por dentro y que quieren encontrar un centro de atracción donde sus vidas vuelvan a ser reconstruidas. Yo puedo ver esta congregación trasladándose a un edificio más grande y puedo ver 100 personas sentadas atraídas por el centro del Evangelio, que es Jesucristo. La Biblia no ignora que hay algo que está pasando en la vida de las personas. La palabra de Dios dice lo siguiente: vean qué interesante. Dice el versículo: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Te has dado cuenta que el hijo que más se parece a ti
es el hijo más herido. Y es el hijo o la hija con quien más te cuesta llevarte. Por una sola razón. Así como el ser humano allá en el jardín del Edén, Dios creó al hombre a su imagen. Tu hijo, tu hija, fue hecho a tu imagen. Y esa partecita de tu hijo que a ti te parece insoportable en su carácter, es porque tu hijo es tu espejo y tú no te soportas ni a ti misma, ni a ti mismo. Repito, no quiere decir que tú seas un mal padre o una mala madre. Eres un ser humano herido. Y déjenme decirlo de esta manera coloquial. Mamá de barro, papá de barro, los hijos salen embarrados. A veces la sociedad nos vende tanto idealismo, y con esto de las redes sociales más todavía, y a veces el cristianismo se malinterpreta como una idealización de todo, pero no. La Biblia me está diciendo un par de lecciones en este pasaje, y es, bueno, en primer lugar, desde luego, si Él quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, es porque hay una fractura. Yo les pregunto, ¿se entiende claro que hay una fractura en la relación de padres e hijos? Sí, se entiende claro. Pero por favor, eso no significa que tú seas un mal cristiano. Eso no significa que tú seas hipócrita. Eso no significa que tú no estés convertido. Sencillamente, eres un gigante herido. Eres un ser humano herido. En otras palabras, eres un ser normal. Cuando recorremos las páginas de la Biblia, vemos que Dios sabe convivir con las personas que traen la vida destruida por dentro. Pero entonces la Biblia me está diciendo aquí que Dios quiere sanar la relación padre-hijo. A veces tú has pensado, ¿cómo me gustaría llevarme con esta hija que me cuesta más como me llevo con la otra hija? ¿Te has puesto a pensar si cuando nació esta hija se te pareció a tu madre? E inconscientemente le pasaste las facturas de tu madre a esa hija, o las facturas de tu padre que las estás cobrando a este hijo. Porque por favor reconoce, la Biblia nos ha dicho que la herencia que recibimos de nuestros antepasados nos ha hundido, sea físicamente, emocionalmente, psicológicamente, existencialmente, nos ha hundido. Pero ahora viene la siguiente generación y Dios dice, no me importa cuán grave fue lo que te pasó en la infancia, pero me importa sanarte. Durante esta semana estaremos avanzando. Si ustedes le dan una miradita, el tema de esta tarde es la niña con hambre de hombre. Me gustaría ver esta tarde, si ustedes conocen padres que tengan niñas, ¿okay? Así como mi amigo Raúl, que es padre de una niña, y otros más, cómo estas heridas que traemos desde la infancia nos hacen correr por el medio del desierto de la vida para encontrar el agua que necesitamos. Pero usamos, es decir, estamos dispuestos a beber de un depositorio de agua donde hay un cervatillo, un venado muerto, con tal de no morirnos de sed. Eso no significa que tú seas, y con el perdón y el permiso que ustedes me concedan, eso no significa que tú no seas inteligente.
qué tonto que fui o qué tonta que soy. No, no eres tonto ni tonta. Eres un ser humano herido e intentas sobrevivir. Cuando de repente la mente te puede decir, me gustaría una cerveza o me gustaría vino. En la realidad lo que tu cuerpo te está diciendo, tengo tanto dolor por dentro que quiero una anestesia que me calme este dolor. En el fondo tú no quieres ser un alcohólico, un borracho. En el fondo lo que tú quieres es algo que te anestesie, que te ayude para amanecer para el día siguiente. Pero la propuesta de Dios va más allá todavía, porque el versículo dice que la relación herida de padre a hijo trae sus consecuencias. Ahí dice, no sea que yo venga y castigue la tierra. Vean, esto tiene un impacto. Yo mencioné hace un momento que eso tiene un impacto a nivel físico. Y voy a fundamentarlo con la siguiente información. En el año, hace unos años atrás, la Universidad de Hopkins, la Escuela de Medicina de Hopkins, hicieron un estudio que duró 30 años. Involucraron a 1.377 pacientes y querían hallar la causa principal de 5 calamidades: enfermedades mentales, presión arterial alta, tumores malignos, enfermedades coronarias y suicidio. ¿Y saben ustedes qué encontraron? Vean, ya la Biblia nos dijo en el versículo anterior que hay consecuencias después de las heridas que heredamos de nuestros antepasados. Y la ciencia lo está confirmando. Lo que ellos encontraron fue que la causa única de estas 5 enfermedades mortales estaba relacionada con no estaba relacionada ni con la dieta ni con el ejercicio. Y aquí voy a hacer una aclaración. Sigamos haciendo ejercicio y sigamos cuidando lo que comemos. Eso es importante. Pero en este estudio se confirmó que había algo más todavía. ¿Y qué fue? Encontraron que el factor predictor para todo esto era la falta de cercanía con los padres, especialmente con el papá. Tiene razón, Miguel. ¿Qué pasa? Cuando en cierta ocasión se acercaba el Día de la Madre en un centro carcelario, a los privados de libertad se les entregó una tarjetita o se les ofreció la posibilidad de enviarle una tarjetita a su madre para el Día de la Madre. Se halló que el 90% de los reclusos pidieron una tarjeta para enviársela a su mamá. Eso es el segundo domingo de mayo. Y el mes siguiente corresponde al Día del Padre. ¿Se puede imaginar ustedes qué sucedió? Cuando llegó el Día del Padre, nadie quiso enviarle una tarjeta a su mamá. El autor de este libro, mi amigo, el doctor Ricardo Bentancur, escribió: mi padre me abandonó la casa cuando yo tenía 5 años. Bien podría decir que mi infancia fue de algún modo consumida por la búsqueda de un modelo paterno, de un adulto que operara con la fuerza de la ley. Recuerdo haber conversado aún de niño esto con mi madre. Un par de veces le sugerí a algún hombre que me parecía simpático. La quería convencer de que se casara, que trajera a alguien bueno a la casa porque lo necesitábamos. Ella jamás volvió a casarse. Los estudios confirman que el 85% de los privados de libertad
provienen de un hogar sin padre. El 43% de los niños viven sin su papá. El 63% de los jóvenes que se suicidan viven en un hogar sin padre. Y el 80% de los violadores son de un hogar sin padre. Qué fuerte. Desde que el niño tiene conciencia hasta la tumba, el ser humano buscará siempre la mirada de aprobación de su padre. Si hay palabras que llegan al corazón de la niña, es cuando el papá la mira a los ojos y le dice: mija, estás linda. Y esa niña que no escuchó esos labios, de los labios de su padre, ese mensaje, ocupará su adolescencia para encontrar ese mensaje en otros labios. De eso vamos a hablar esta tarde todavía. Y ese varoncito que su papá lo invitaba para que cuando el papá venía a cambiarle el aceite al automóvil, le decía al varoncito: tráeme tal recipiente, tal herramienta. El niño le temblaban las manos porque le daba miedo equivocarse delante de su padre. Y aquella mirada de aprobación que le faltó a ese varoncito lo destrozó por dentro, lo hizo inseguro, porque en lugar de aceptación recibió rechazo, en lugar de aprobación recibió descalificación, en lugar de afirmación menosprecio, en lugar de atención indiferencia, y en lugar de afecto desamor. Y aquí quiero ilustrar algo. La raza humana ansía encontrar la mirada aprobatoria de una figura superior. La raza humana. De ahí que algunos creen en Buda, otros creemos en Jesucristo, otros en Zoroastro, otros en los árboles, en las vacas, porque buscamos una figura superior que venga a darnos esa mirada aprobatoria. La buscamos. Y hay otras personas que se confiesan ateas. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis. Esas personas que se confiesan ateas, en el fondo de niños, les formaron un concepto de un Dios, y ustedes me van a dar permiso para decirlo, de un Dios detestable. Porque si el niño crece con un padre que no le dio aceptación, que no le dio aprobación, que no le dio afirmación, que no le dio afecto, ese padre representa en la infancia a Dios. Y cuando él crece, lo menos que él quiere saber es ni de su padre, ni del Dios que su padre le enseñó. Probablemente yo le estoy hablando a alguien que tiene un hijo que se confiesa ateo. ¿Sabes? Es bueno que un día le preguntes a tu hijo cuál es el Dios en quien él no cree. Y probablemente tú tampoco creas en el Dios que él no cree. ¿Me estás acompañando lo que te estoy diciendo? Y saben, me voy a aventurar un poquito y sé que esto va a sonar fuerte, ¿sí? ¿Sí? Yo estoy convencido que en el cielo van a haber muchos que se declararon ateos aquí en la tierra. Y déjame te lo explico. Porque Dios nunca se sintió negado ni aludido. Porque dice Dios: está bien, yo en tus zapatos negaría a ese Dios que a ti te enseñaron. Porque ese no soy yo, así que a mí no me afecta. ¿Me estoy dando a entender? Porque Dios en su compasión, Él no se limita a una declaración, una palabra o lo que alguien escribió. Dios mira un corazón que está destrozado, un corazón que está herido. Voy a buscar aquí
con el permisito de ustedes, cómo esto se proyecta en la vida. Y en la Biblia tenemos formas de ilustrarlo. Vean lo que dice este pasaje bíblico. Este es un diálogo entre Dios y el ser humano. ¿Qué ocurre en ese diálogo? Cuando Dios dialoga con el ser humano hay que prestarle atención, porque en ese diálogo entre Dios y el ser humano está nuestro diálogo, está nuestro tema, estamos aludidos nosotros. Sión decía: el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. Vean qué curioso. Alguien que piensa que Dios lo abandonó, que Dios se olvidó de él, superficialmente podríamos pensar: qué barbaridad, cuán lejos anda la gente de Dios, que la gente ya piensa que Dios lo abandonó. No. Es fácil apresurarnos a emitir un juicio, pero la forma en que Dios convive con el ser humano que está herido es diferente. Porque vean lo que dice aquí, qué lindo. La conversación empieza dirigiéndose a Dios y Dios dirige a la persona a una conversación que la relaciona con su madre. ¿Acaso no ves que como tuviste padres que te abandonaron, ahora te es tan fácil pensar que Dios te abandonó? Ahí dice: ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Ven aquí la propuesta de Dios para restaurar esas heridas que traemos desde la infancia. Aquí hay 3 lecciones visibles. Nuestro primer concepto de Dios lo recibimos de nuestros padres. Eso es lo que la Biblia me está diciendo a mí. En segundo lugar, aplicamos a Dios el mismo concepto que formamos de nuestros padres. Una de las características de la iglesia de Westgate es que yo veo a un Dios que sonríe aquí. Yo veo a un Dios que abraza, veo a un Dios que te da permiso para ser feliz, para gozarte, para soltar como 2 palomas tu corazón delante de Dios y experimentar esa mirada aprobatoria de Dios hacia tu vida. Porque como crecimos con padres que no nos llenaron nuestras necesidades, y en lugar de llenarlas, crecimos en un ambiente donde alguien nos pinchaba las botellitas. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, pensamos que el Dios a quien adoramos también nos va a pinchar las botellitas. Es una transferencia, y aquí aparece en este diálogo. Dios le está diciendo: mija, pero me estás aplicando a mí lo que le aplican, es decir, el abandono que sufriste de niña por tu madre, ahora me lo estás aplicando a mí, me estás pasando la factura a mí. Es lo que Dios está diciendo. Y la tercera lección que aparece es que el amor de Dios es más seguro que el amor de nuestros padres. Por eso vino Jesús. Hay una declaración de este libro, de esta escritora, que me parece oportuna, que dice así: los padres, las madres y los maestros necesitan apreciar más plenamente la responsabilidad y el honor que Dios les ha conferido al hacerlos con respecto al niño, sus propios representantes. ¿Quiénes fueron nuestros primeros representantes de Dios? Nuestros padres. Una vez más, nuestros padres hicieron lo mejor que ellos pudieron. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros también intentamos hacer lo mejor que nosotros podemos. Pero, como ya la Biblia nos dijo que heredamos un vacío profundo, una heridas invisibles de nuestros antepasados, entonces esas heridas
irremediablemente las pasamos, onzas más, onzas menos, a la siguiente generación. El Evangelio nos llama de regreso, como cuando tú has comprado un vehículo de la agencia y dicen que estamos recogiendo estos vehículos porque las bolsas de aire salieron falladas. El Evangelio consiste en eso. Mi hijo, tu corazón trae fallas. Entonces los estamos recogiendo porque tú no te mereces seguir viviendo así. Ustedes y yo conocemos a personas que traen el corazón liqueando. Y no estamos hablando de religión. No estamos hablando conviértanse a una religión. Estamos hablando de algo que nos corresponde a todos los seres humanos. No importa de qué religión yo sea, esto se aplica para mí. Y allá afuera hay personas que necesitan saber que Dios tiene un plan para restaurar su corazón, para restaurar nuestros corazones. Pero quiero aclararte algo. Vean lo que me sucedió en una congregación. Les dije, hermanos, eso fue allá en el sur de Alabama. Me encanta el pozole mexicano. A la noche siguiente me llegaron 3 ollas de pozole. Pero quien no ha probado pozole no sabe qué es eso. A medida que tú vayas probando del amor de Dios, tú podrías decirle a alguien: esto me supo bien a mí y yo quiero que tú lo pruebes. ¿Has escuchado el tema de anoche? ¿Estás escuchando el tema de ahora? Pregúntale a Dios a quién tú podrías compartirle lo que te sabe bien de Dios para que alguien más lo pruebe. Y aclárale a esa persona: no tenemos interés en sus sentaderas aquí en la iglesia. Ella podría venir, sentarse, probar. Si no le parece, comprenderemos. Pero que se dé la oportunidad de probar. Repito, si tú no sabes lo que es tener una tortillita tostada en el comal, con un aguacatito fresco ahí encima y una cuajadita, un quesito fresco, tú no sabrás decirle a alguien más lo agradable que es tener una arepita recién hecha. ¿Con qué bebida, César? Chocolate. Con un chocolatito. Si tú no sabes lo que es eso, no sabrás recomendarlo a nadie. Esos aspectos que recibimos nosotros, esas herencias que recibimos de nuestra infancia, se forman a través de nuestros padres. El primer retrato que tuvimos de Dios lo recibimos en la infancia. ¿Te has puesto a pensar tú qué te gusta y qué no te gusta de ese retrato que recibiste de Dios en tu infancia? Te aclaro, el retrato que tú y yo recibimos de Dios en nuestra infancia se compone por un conjunto de factores. Las actitudes de nuestros padres, si nos dedicaban o no nos dedicaban tiempo, si hubo abrazos o no hubo abrazos, si hubo palabras de afirmación o no las hubo. Entonces, en nuestra vida adulta, la imagen con la que crecemos de nuestros padres es la imagen que recibimos acerca de quién, de Dios. Alguien escribió esto y creo que es oportuno. El problema es que todos tenemos padres imperfectos. Por tanto, nuestra percepción del Padre Celestial necesita que se le hagan algunas pequeñas correcciones. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en que pensamos que hemos desarrollado una nueva perspectiva
resbalamos hacia el pasado y respondemos a nuestro Padre Celestial en base a nuestras primeras imágenes distorsionadas. Volviendo a estas 5 necesidades, a ver si ya las aprendimos: aceptación, aprobación, afirmación, atención y afecto. ¿Cómo se aplica esto que estamos viendo ahora? Si el niño en lugar de aceptación recibe rechazo, él llegará a creer que Dios no lo acepta como es. Si el niño en lugar de aprobación recibe descalificación, él llegará a creer que Dios le busca defectos. Y la mente es moldeada por las influencias desde la temprana infancia. Y le pasamos a Dios la factura a la persona equivocada. En tercer lugar, si el niño recibe menosprecio, él llegará a creer que Dios lo hace sentir menos. En cuarto lugar, si el niño recibe indiferencia, él llegará a creer que Dios no tiene interés en él. En quinto lugar, si el niño recibe frialdad o desamor, él llegará a creer que Dios está enojado con él. Tú estás aquí porque Dios te ama. Y tú estás aquí porque Dios sabe que traes tu vida hecha a pedazos. Y Dios quiere que tú te inclines y tomes tus pedacitos, los beses, los abraces y le digas a Dios: aquí estoy hecha a pedazos, aquí estoy destrozado por dentro, todavía me peino, todavía medio me maquillo, todavía me traigo un bocado a la boca, pero por dentro estoy desmayado por dentro y no quiero hacerme más daño ni hacer daño a las personas que más amo. Señor, restáurame. Hace un tiempo atrás escribí esto que quiero compartirles a ustedes. Se titula Corazón en pedazos. Corazón en pedazos. Se avienta una lágrima desde el barandal de la vergüenza, en el vacío ciego de la duda, aferrada a la memoria de la desgracia, y se atrapan mis suspiros en la ciénaga de la desconfianza. Los sentidos traicionan con el vapor de la falacia. Mi arpa se dio en empeño sus cuerdas acrisoladas. Un extraño silbido de muerte emite sin ellas. Negras ojeras merodean mis estrellas. Habrá luna, pero será insípida su miel. El sol pernocta bajo cartones en el horizonte. Y gimo Jesús en las garras de un negro ocaso, como un girasol sin sol, bajo la nube de ásperos aromas en un jardín de logros deshechos. Un alma lisiada, desacreditada de amores, adoptada en tu abrazo, Jesús, sin condiciones, en el pecho de tu imparable amor, a donde se inmuniza la gracia, tu afecto por mis pedazos. Un beso tuyo en mis párpados impúdicos, tu amorío con mis heridas. Eres quien aplacas la sed de mis lágrimas, el que me abrigas por dentro en mi viuda soledad, el que escuchará mi llanto cuando sonría, el que se quedará junto a mí en esta playa con brisa amarga, el que tragará grueso conmigo cuando me trague el descrédito. Te amo, Señor, porque tus labios jurarán por los infieles míos.
porque pondrás tu cara por la mía cuando mis detractores me enrostren los errores. Y lloro sobre tus manos donde juntas mis añicos. Y no es la colección del rencor, es tu fe en mis escombros, tu brillante futuro sobre el debacle de mis cenizas, y abreva mi alma la pureza de tu sangre, tu nobleza de perdonarme, y unjo, Jesús, tus heridas con un rocío de lágrimas agradecidas. Te contemplo y tu sonrisa me esperaba, y con una oración me elevo hasta el hoyuelo de uno de tus camarances, y me alojas, Señor, como el lunarcito de nacimiento, como la cicatriz de un viejo pellizco, imborrable, como quieras, pero déjame prendido a donde sea, como collar de amor sobre tu honrado pecho. Creo en ti, Jesús, aunque los míos no me regresen el respeto, aunque el otoño se apague en la entrada, aunque el sol me enfríe de miedo y la luna me encandile burlesca. Creeré en tu amor aunque la poesía me abandone en la soledad, aunque los cielos se me cierren con nubes de acero. Eres, Señor, el Dios de mi desierto, el brillo de mi alma en esta pesadilla de inciertos, el dueño de mi destino. Jesús, tu afecto me sabe a sabores no descubiertos, a canciones vírgenes, como la tersura de un beso en versos, porque me cantas con amor de púber, y te digo, Jesús, gracias por abrazarte de otro corazón hecho pedazos. Gracias, Jesús. Yo te pregunto, ¿qué quieres hacer con tu corazón hecho pedazos? Te aclaro que aquí nosotros no estamos para presionarte, para empujarte a ir a una dirección. Tú tienes derecho a vivir tu propio proceso. Solo vívelo con Dios, con nadie más. Y si uno de nosotros te puede ser de ayuda en ese proceso, estamos para darte acompañamiento. Las instrucciones te las da Dios en tu corazón y tú sigues lo que Dios te pone en tu corazón. Las personas a tu alrededor no van a entender, quizás tu marido no, tus hijos tampoco, no hace falta. Acuérdate que ellos también necesitan vivir su propio proceso y no todos vivimos el proceso a la misma velocidad. Es decir, cuando una persona prueba algo agradable, esa persona quiere repetirlo y quiere quedarse más tiempo. Cuando una persona te puede preguntar, así que fuiste a la iglesia hoy 3 horas, 4 horas en la iglesia y no te aburres, acuérdate de algo. No significa que esa persona no ame a Dios o no conozca a Dios o no le interese a Dios. Sencillamente, cuando, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta hacer es sopa de vegetales. Y descubrí que yo hago la sopa de vegetales como terapia para relajarme. Y para mí sentarme a comer mi sopita de vegetales es un placer, es una ceremonia, es un ritual. Pero hasta que tú pruebes la sopita de vegetales, tú quieres comer más sopita de vegetales. Cuando tú vives tu proceso con Dios, se hace tu propia sopita con Dios. Y es entonces que no necesitas que alguien más te entienda, no necesitas explicársela a nadie más. Pero esa persona tendrá su oportunidad para que ella descubra el sabor de su sopita con Dios. Y cuando esa persona descubre el sabor de su sopita con Dios, descubre el sabor de la vida.
comprendamos cuando una persona se alarma porque pasamos 4 horas, 3 horas, 5 horas en la iglesia. Porque cuando el amor es corto, la misa parece larga. El problema no es la persona. Muchas veces nosotros queremos que alguien acepte el mensaje sin haberse enamorado de Jesús. Lo menos importante aquí somos nosotros como iglesia. Lo más importante es Jesús. Que la persona se enamore de Jesús. Yo recuerdo, y mi amigo Raúl me lo estaba recordando anoche cuando él se bautizó. Raúl vivió su propio proceso, como Dios quiere que cada quien lo viva. Y cuando la flor está lista, Dios sabe abrirla. Y nuestras manos estorban cuando una flor se está abriendo. Quiero cerrar con esto. Voy a pedirle, papá, ¿quieres venir aquí al frente? Ven. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, me da gusto que estés aquí, ¿oíste? Me vas a ayudar, no te voy a hacer preguntas, no vas a declamar ni cantar, solo tenme esto. Tú comprendes. Decíamos hace un momento que los seres humanos, en lugar de que nuestros líquidos, ya ves que el automóvil ocupa de agua, ocupa de aceite, ocupa de gasolina, de líquido de frenos y de líquido de la transmisión. Pero en el corazón nuestros líquidos no han venido al día. ¿Qué sucede cuando un tanquecito que ya está vaciado o vaciándose o vacío o a la mitad sufre perforaciones? ¿Qué sucede? La pérdida es todavía mayor. Tú estás aquí y tú sabes que en tu hogar hay seres amados y en su corazón ellos tampoco disfrutan gritarse unos a otros. En su corazón ellos tampoco disfrutan insultarse unos a otros. Hoy tú y yo hemos comprendido de que ellos han aprendido inconscientemente a pincharse, porque esa fue la herencia de una vida hecha pedazos que trajimos desde nuestros antepasados. ¿Qué sucede si yo hago esto aquí? ¿Qué sucede? Ayúdenme. Es un agujero. Se derrite y se hace y se estropea. ¿Conoces tú vidas que están estropeadas? ¿En algún punto has visto que tu vida se está consumiendo? Sí. Y tú dices, pero si eso la está destruyendo, ¿por qué lo sigue practicando todavía? ¿Por qué insiste en hacerse daño? Una de las cosas que hemos aprendido acá es que los seres humanos fuimos creados para la sobrevivencia. Y si una persona está liqueando por dentro, está rota por dentro, piensa que si se termina de hacer daño se le acaba el sufrimiento. Dios decidió descender en persona para venir a restaurar al ser humano. Y esta es la esencia del Evangelio. Voy a pedirle que alguien con una Biblia venga aquí al frente, y si tenemos otro micrófono mejor. ¿Tú has oído hablar de Dios
Padre, has oído hablar de Dios, el Hijo, y de Dios el Espíritu Santo. Gracias, Jesús, muy amable. En la Biblia nada está de más, nada sobra. La Biblia es la historia del amor de un padre por recuperar el corazón de sus hijos. En cierta ocasión, cuando el Señor Jesús ya estaba aquí en la tierra, uno de sus discípulos le dijo: papaito, ya hemos estado un buen tiempo juntos y hemos platicado, nos has contado historias, hemos visto milagros, pero sabes que todavía tenemos preguntas de Dios. Ándale, mira, ¿qué tal si nos muestras a Dios? Un tantito, ¿sí? Y te prometemos que no te haremos más preguntas. No vamos a seguir inquietos por eso, solo danos un toquecito, ¿sí? Los lectores de la Biblia saben que en el Antiguo Testamento se dijo que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Entonces Dios decidió estar dispuesto a morir con tal de dejarse ver por nosotros los seres humanos. Y Él descendió, así que Jesús le dijo a sus discípulos: papaito, hace rato que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Y este es el Dios que la humanidad necesita conocer. Felizmente, no hay religión que tenga la franquicia de Dios sobre la tierra, y yo digo amén. Y en el fondo del corazón, cuando una persona se hace daño con drogas, con alcohol, con cigarro, ¿saben? A veces estamos tan apresurados para insultarlos, ofenderlos, pero en el corazón hemos comprendido que esas personas andan buscando sanar su propio dolor, y lo más económico es anestesiar su dolor. A veces le decimos: es que tiene baja estima propia. En la realidad, eso es solo un síntoma. La mayor necesidad nuestra es comprender que Dios se encarnó para venir a restaurar al hombre. ¿Y cómo sucedió? Y aquí le voy a pedir a César que él nos va a leer un pasaje. Mateo capítulo 3, 13 al 17. Dice la Sagrada Palabra: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. En ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. César, ¿qué has leído? Quiero que nos imaginemos la escena. Cuando el Bautista está en el río Jordán, hay una fila de hombres. Está un criminal a sueldo. Está un distribuidor de drogas en la fila. Está una mujer roba maridos en la fila. Está la señora más chismosa del pueblo allí, con lengua de víbora. Pero en medio de ellos hace fila para ser bautizado el Hijo de Dios. ¿Por qué?
no ha mentido, no ha robado, no ha matado, no es chismoso. Hubo pureza en él. Y Juan el Bautista se desconcierta y dice, pero ¿qué hace mi primo allí? Está loco, Jesús. Tú no tienes que estar allí. Algo le pasó a mi primito, se le descompuso algo en la cabeza. Estamos mal, primo. Pero Juan no está verbalizando sus palabras. Él debe guardar la compostura en ese lugar. Con razón el apóstol Pablo escribió que Jesús se hizo maldición por nosotros. Aceptar ser declarado maldito el que vino a bendecir. Aceptar hacer fila como un perverso, el más puro de los hombres sobre los hombres. Ahora, hay una conversación que ocurre entre Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice, estás equivocado, cambiamos de papel, mejor bautízame. Ese es un microdiálogo en segundos. Entonces Jesús le dijo a Juan, papaito, es que tenemos que hacerle justicia a la humanidad delante de Dios. Porque los seres humanos, no hay ser humano que pueda dar la talla delante de Dios. No hay. Porque Dios es un Dios perfecto y no hay un ser humano perfecto capaz de satisfacer las demandas de una criatura perfecta. ¿Me doy a entender? Y eso es algo que necesitamos nosotros comprender. Que si yo tuve un padre que era demandante, exigente, entonces me imagino que Dios es tan demandante, tan exigente, que siempre me hace sentir lo peor del mundo. Y ahora aquí viene una parte emocionante. Finalmente Juan el Bautista acepta. Y esta es una verdad que muy pocas veces comprendemos acerca del bautismo. Juan el Bautista acepta bautizar a Jesús. Jesús es levantado del agua y en eso se abre el cielo. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se oye una voz del cielo. ¿Y qué decía la voz en el cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, quiero que sepas que Jesús vino a ocupar tu lugar. Él no necesitaba ser bautizado. ¡Ay! Eso quiere decir que al ocupar Él tu lugar, entonces, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, se refiere a ti. Gracias a Jesús. Y tú dices, no lo merezco, Señor. Pero Jesús le insistió a Juan, esto tenemos que hacerlo así. Porque la humanidad se siente incompleta y la humanidad anda buscando la mirada aprobatoria del Padre. Ahora, quiero que comprendamos por qué es que Dios nos enseñó esta preciosa verdad. Vamos a pedirle a César que nos lea Gálatas 3:27. Dice la Sagrada Escritura, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ay, repítelo, César. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De quién estás revestido tú, papá? ¿Hace cuánto fuiste bautizado? 2 años. Entonces, ¿tú estás revestido de quién? Amén. Cuando tú te miras frente al espejo, miras aquí. Cristo. Cuando tu religión te enseña a pensar más en ti que en Cristo, estás en la religión equivocada. Cuando tu religión te enseña a fijar tus ojos en Jesús, estás en la religión correcta. Amén. Porque mientras más me miro a mí mismo,
veo imposible salvarme. Pero mientras más miro a Jesús, no es imposible, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Porque Gálatas 3:27 dice que cuando tú eres bautizado, de Cristo eres revestido. ¿Y cómo está Cristo? Dice Colosenses 2:9 y 10, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Amén. Amén. Este es un paso de fe que necesitamos tomar, de vernos completos. ¿En quién? En Jesús. ¿Cómo se ilustra esto? Cuando una persona es bautizada, dice Romanos capítulo 6, que esa persona es sepultada en el agua, ¿de acuerdo? Amén. Y hay una tumba líquida donde esa persona es puesta. Y Romanos claramente enseña que el bautismo representa que nosotros, cuando somos bautizados, aceptamos, escuchen lo siguiente, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y entonces Gálatas 3:27 dice que cuando somos bautizados en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, representada en la tumba líquida, entonces de Cristo somos revestidos. ¿Y qué es lo que pasa en la vida de una persona que ha sido revestida por Cristo? Todavía van a venir ataques. Todavía van a venir esos pensamientos. De hecho, tenemos que aprender a convivir con esos pensamientos. A veces se nos olvida que la mente es una máquina productora de pensamientos. Y tenemos que dejar que los pensamientos pasen como las aves de paso. Y saber escoger de qué pensamientos engancharnos. El Señor quiere que nosotros comprendamos que al ser bautizados nosotros somos revestidos de Jesús. ¿Para qué pasa en la vida de quien acepta ser revestido de Jesús? Por favor, César, ¿quieres soltar tus manos y sostener esto con las dos manos y que nos vean todos? No, eso es regalado. Porque cuando tu vida está revestida de Cristo, no importa el fuego de la prueba, los insultos, las críticas, que hablen de ti a tus espaldas, que te des cuenta que te andan quitando la piel y tú ni idea, porque ahora tú aprendes a verte revestida o revestido por quién. Yo les pregunto, ¿creen que estamos listos para regresar esta tarde? Amén. ¿Creen que hay una persona que nosotros conozcamos, que podemos animarla, la recogemos y la traemos esta tarde? Amén. Yo quiero, gracias. En la casa tengo tres, hermana Gloria. En la casa tengo tres varones. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que necesitamos reconocer a Dios? Amén. ¿Creen ustedes que necesitamos esa nueva mirada de Dios? ¿Creen ustedes que necesitamos esas palabras de Dios que Él en Jesús nos la dijo a todos nosotros? Cuando Él dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me siento complacido. Dios está llamando a sus hijos para decirles, en Cristo yo me siento complacido contigo. Amén. La palabra religión viene del latín religare,
y quiere decir volver a ligar los corazones con Dios. Cuando la religión no cumple ese propósito, se forma un caos en la vida del ser humano. Y la religión se cae en el tropiezo, en el error de, en lugar de juntar corazones, más bien destrozarlos más. En el nombre de la fe, en el nombre de la doctrina. Pero eso no nos acerca a Dios, porque si yo desprecio a quien no cree como yo creo, en el fondo yo desprecio a Dios todavía. Yo quiero preguntarte a ti, cada vez estaremos haciendo 3 preguntas distintas. Las de hoy son, en primer lugar, ¿tú puedes ver los beneficios de aceptar a Jesús en tu vida? Ahora, cuando tú me dices que ves los beneficios, te lo ilustré al final. Yo quiero saber, ¿realmente tú estás convencido que la mejor decisión de tu vida es aceptar a Jesús? Amén. 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 Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Tú conoces a alguien a quien tú sabes que esa persona está tratando de juntar los pedazos de su vida, tratando de juntar los pedazos de su corazón? Y tú quisieras que esa persona probara a Jesús. Yo lo sé. ¿Te gustaría decirle a Dios en esta hora, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos? Si me vas a usar para barrer, úsame. Si me vas a usar para peinar a un ancianito, úsame. Si me vas a usar para ir a buscar a un ancianito y cambiarle pañales, o si me vas a usar para ir a lavarle la ropa sucia a unos ancianitos vecinos. Pero, Señor, quiero ser un instrumento tuyo. Amén. Yo quisiera que termináramos con una plegaria, pero voy a pedirte algo. Si tú quieres renovar tu corazón con Jesús, con estos 3 términos que hemos dicho, en el que le hemos dicho a Dios, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos como tú quieras, yo te voy a pedir que vengas aquí al frente conmigo. Al principio de nuestra presentación yo dije que delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Dije también que entre los deshidratados, yo soy el más deshidratado de ustedes. Y quiero pedir que si hay un deshidratado más,